Hermanos, alabado sea el nombre de Dios por la alegría que me da de estar aquí y participar del estudio de la palabra de Dios con la juventud de esta universidad. Durante 18 años trabajé con jóvenes, al lado de ellos, en las fogatas, en los campamentos, en las caminatas, en la playa, en el monte, conversando, recibiendo cartas de ellos, recibiéndolos personalmente, abriendo la palabra de Dios para ellos, cantando junto a ellos, jugando junto a ellos. Pero por algún motivo Dios me sacó de las filas de los jóvenes, me colocó a hacer un otro trabajo. Pero la juventud siempre está en mi corazón. Yo tuve una vez un presidente, porque poca gente se explica cómo yo alguna vez trabajé con jóvenes. Ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo a lo largo de la semana. Yo trabajé con un presidente que un día me llamó y me dijo: mira, Bullón, tú eres mi director de jóvenes aquí. Lo mínimo que yo espero de mi director de jóvenes es que sepa sonreír. Y yo sabía que él tenía razón. Fui para mi casa, me encerré en el baño, cerré la puerta y delante del espejo yo traté de ensayar la mejor sonrisa posible. Pero me di cuenta que no era nada auténtico, no era nada que nacía del corazón. Le pedí a Dios que me dejase ser como era, que me ayudase a ayudar a los jóvenes así, con lo que yo era. Y Dios me oyó. Y durante 18 años pude llevar a los jóvenes a una experiencia bonita de Jesús, a compartir la experiencia que Él me dio. Para mí es un presente que Dios me da esta noche, esta semana, poder trabajar con jóvenes durante una semana. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. San Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14. El propósito del mensaje de esta noche es mostrar a la iglesia, mostrar a la juventud, que una vida sin Cristo en medio de la iglesia es una vida completamente perdida, desorientada, sin sentido. Y mostrar que solo Jesús le da sentido a la permanencia en la iglesia. Vamos a leer el texto bíblico. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Queridos, el texto que acabo de leer describe una parábola, la parábola de la oveja perdida. Los estudiantes de teología saben que la parábola de la oveja perdida se encuentra 2 veces en los evangelios. Aquí, en San Mateo capítulo 18, la otra vez está en San Lucas capítulo 15. Es la misma parábola y de hecho es la misma parábola. Pero lo que Jesús está queriendo decir, es diferente en San Mateo de San Lucas. La orientación, el enfoque que los evangelistas le dan a la parábola es completamente diferente. Encierran mensajes diferentes. Les voy a explicar. En San Lucas, capítulo 18, el contexto, en San Lucas, capítulo 15, el contexto tiene que ver con una pregunta de los fariseos, los judíos,
acusaban a Jesús de juntarse con las prostitutas, con los publicanos, con los ladrones, con los delincuentes, con la gente que no valía nada, con la ralea de la sociedad. Entonces, Jesús en San Lucas 15, como respuesta a esta acusación, presenta la parábola de la oveja perdida. En otras palabras, en San Lucas capítulo 15, Jesús está diciendo: yo me junto con esa gente que no vale nada, yo me junto con las prostitutas, con los delincuentes, con los ladrones, con la ralea de la sociedad, con la gente desamparada, con los viciados en drogas, con los hombres que no valen nada, me junto con ellos porque ellos son la oveja perdida. Pero en San Mateo 18 el contexto es completamente diferente. El tema del capítulo 18 de San Mateo es el reino de Dios. Y en el corazón del tema, el reino de Dios, se presenta la parábola de la oveja perdida. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente: en San Lucas, Jesús está diciendo que la oveja perdida está fuera de la iglesia, está en los prostíbulos, en las calles, botado, en medio de las drogas, de la miseria, del pecado, del alcohol, de los vicios, de los hábitos nocivos. La oveja perdida está ahí y tenemos el deber de ir y traer la oveja perdida para Jesús. Ese es el mensaje de San Lucas, pero San Mateo no. En San Mateo el mensaje es otro. En San Mateo Jesús está diciendo que la oveja perdida no está fuera. El mensaje de San Lucas es ese, pero el mensaje de San Mateo no. En San Mateo Jesús está diciendo que la oveja perdida esta noche está sentada aquí con la Biblia, escuchando el mensaje, mirando para el pastor que está en el púlpito. En medio del reino de Dios, en medio de la iglesia de Dios, allí está la oveja perdida. Tú tendrías todo motivo para quedar resentido conmigo, porque yo no tengo el derecho de decirte esto, pero no soy yo que lo está diciendo, es la palabra de Dios. La oveja perdida, San Mateo, está en medio de la iglesia de Dios. Pero ¿cómo puede estar perdida una persona que está en medio de la iglesia de Dios? Si está en la iglesia, no está perdida, es lo que nosotros pensamos generalmente. Hace muchos años entró en mi oficina un muchacho, mi brazo derecho. Cuando hacía campamentos, cuando hacía congresos, mi brazo derecho. Un joven extraordinario, lleno de talentos. En la iglesia todos lo admiraban. Director de una de las mayores sociedades de jóvenes de aquella ciudad. Todos los padres decían a sus hijos: mira a ese muchacho, cómo me gustaría que fueses como él. Lo apreciaban, confiaban en él. Pero esta tarde el muchacho entró en mi oficina, cerró la puerta, se sentó en una silla delante de mi mesa y comenzó a llorar, casi a gritos, a llorar convulsionadamente. En aconsejamiento pastoral he aprendido que cuando una persona quiere llorar, hay que dejarla llorar, que llore todo lo que quiere. Llorar es la mejor manera de sacar todo lo que está doliendo aquí dentro. Y el muchacho lloró. Después me senté cerca de él y le dije: ¿qué te pasa? Y mirándome, dice: pastor, estoy perdido. Estoy completamente perdido. Que otro muchacho me dijese eso yo podría hasta aceptar, pero que él me dijese que estaba perdido, no. Yo lo conocía, yo sabía quién era, pero ahí estaba: estoy perdido, pastor, completamente perdido. Y después me contó y me dice: pastor, ¿sabe de dónde estoy viniendo ahora? Yo salí de un lugar a donde un joven cristiano nunca podría entrar, nunca. Pastor, yo tuve ganas de vomitar
Salí, andé como un loco por la calle. No es la primera vez que entro. Pensé que el único camino para mí es la muerte. Pero ahí decidí venir a hablar con usted. Pastor, yo soy una basura. Yo no valgo nada. Todo el mundo me ve, pero solo ve mi cuerpo, mi cara. Nadie sabe lo que hay dentro de mí. Nadie sabe el fracaso que soy por dentro. Pastor, estoy perdido. Por favor, ayúdeme. Estoy perdido. Ahora dime, si Jesús no tenía razón cuando dijo que la oveja perdida está en medio de la iglesia. Un día llegaron dos jóvenes enamorados, novios. ¿Le dicen novios a quién? Él, director de escuela sabática, ella, secretaria de jóvenes, una cosa así. Los dos delante de mí, se miraban uno al otro. Comienza tú. No, tú primero. No necesitaban hablar, yo ya sabía lo que era. Y después, llorando, los jóvenes me dijeron: pastor, hace 3 años estamos de novios, pero de 1 año para aquí estamos viviendo como marido y mujer. Nadie sabe, la iglesia no sabe, los profesores no saben, los padres no saben, el pastor no sabe, pero nosotros dos sabemos. Dios sabe cómo cada vez nos arrodillamos y le pedimos a Dios: perdónanos, nunca más. 15 días después, todo vuelve a lo mismo. Pastor, por favor, ayúdenos, estamos perdidos. Ahora dime, si Jesús no tenía razón cuando dijo que la oveja perdida está en medio de la iglesia. Existen los que, como estos muchachos, están perdidos dentro de la iglesia porque están haciendo cosas malas cuando nadie los ve. Pero en la iglesia de Dios existe otro tipo de gente gente perdida, y es la gente perdida que está perdida haciendo todo correctamente, portándose bien, guardando las normas, siguiendo los mandamientos, andando en la línea, sin salir para la derecha ni para la izquierda, cumplen todo, guardan todo, dan un buen testimonio, pero están igualmente perdidos, tan perdidos como estos muchachos, tan perdidos como los delincuentes en la calle, en la cárcel, como la gente que nunca escuchó de Jesús, porque para Jesús o estamos salvos o estamos perdidos. No existe casi perdidos, no existe casi salvos. Salvos o perdidos. Tú puedes pensar, pero pastor, si alguien está guardando todo, no está perdido. Tal vez esa sea nuestra grande tragedia en la vida espiritual, que confundimos salvación con buen comportamiento, salvación con cumplimiento de los deberes, salvación con andar derechito sin salirse para ningún lado. La Biblia en San Marcos capítulo 9, 10 registra toda la historia y después el fin de la historia del joven rico. No voy a leer la historia, ustedes la conocen bien. El joven rico es un ejemplo de alguien que estaba en la iglesia guardando, cumpliendo todo, pero estaba perdido, completamente perdido. Solo que estaba perdido portándose bien, cumpliendo todo al pie de la letra. Hermanos, yo les digo una cosa, esta noche aquí yo no los conozco, pero yo no creo que haya alguien que cumpla los mandamientos tan al pie de la letra como el joven rico los cumplía. ¿Por qué digo esto?
Porque yo no sé si nosotros tendríamos así cara de mirar a Jesús en los ojos. Que yo lo haga eso delante de ti tal vez, porque eres un hombre, pero a Jesús en los ojos, así, ojo en el ojo, y decirle, todo eso que está escrito, yo lo guardo desde cuando soy. A Jesús en los ojos. Y ese muchacho no estaba blefando, no estaba inventando, no estaba fingiendo, lo hacía sinceramente. Desde niño este muchacho había crecido y había aprendido a obedecer. Este muchacho cumplía todo y se lo dijo a Jesús, yo guardo todo. Pero este muchacho no era feliz, vivía desesperado. Vamos a pensar un poquito en la historia de este joven. Este joven, queridos, nació en una iglesia cuyos líderes no estaban preocupados con la salvación de este joven, con la felicidad, con la paz, con lo que este muchacho sentía en el corazón. Eso no les importaba mucho a los líderes de la iglesia de este joven. A los líderes de la iglesia de este joven, lo único que les importaba era que el joven diese un buen testimonio, que se portase bien, que cumpliese todo, que no diese dolores de cabeza, que no trajese problemas. Con eso ya estaba bien. Ahora, si estaba llorando por dentro, si estaba perdido, si estaba infeliz, si estaba salvo, eso no importaba mucho. Lo que importaba era que fuese un muchacho de conducta nota 10. Y hay muchos métodos para llevar a la obediencia. Hay muchos métodos para enseñar a portarse bien. El método del temor es uno de ellos. Pórtate, si no te vas para el infierno. Es una manera simple de llevar a la gente a la obediencia. ¿Quién quiere perderse en el infierno? Pórtate bien, que si no Dios te castiga. ¿Quién quiere ser castigado por Dios? Y por miedo este joven aprendió a obedecer, a cumplir, a andar en la línea, pero no era feliz. Había noches que se echaba en la cama y miraba al techo y tenía ganas de llorar y ni siquiera sabía por qué. Y pensaba, Dios mío, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué no soy feliz? Traigo este vacío que me atormenta, me duele, que me incomoda. Yo no soy malo, estoy en la iglesia, guardo todo, cumplo todo, obedezco todo, sigo todo. ¿Por qué no soy feliz? Siento que estoy perdido. Pero ¿cómo si yo guardo todo, si cumplo? ¿Por qué siento que estoy perdido? Hermanos, los líderes de la iglesia de este muchacho solo estaban preocupados con apariencias. Los líderes de la iglesia de este muchacho solo estaban preocupados con detalles, comas, puntos. No estaban muy preocupados en ir al fondo de las cosas. El sábado es un día tan lindo. Dios dio el sábado para ser el día de comunión especial con Él, para ser un día de tan linda comunión, una comunión tan maravillosa que todo demás debería quedar olvidado para el resto de la semana, porque este es el día de mi Dios y mí. Solo yo y Él. Y la iglesia en la comunión. Es para eso que Dios creó el sábado, pero la iglesia de este muchacho, los líderes de la iglesia de este muchacho, pensaban que el sábado era para no hacer nada. Entonces inventaron un monte de pequeños mandamientos en torno del cuarto mandamiento. Uno de ellos decía que el sábado solo se puede caminar. Entonces el sábado, el viernes a la puesta del sol, comenzaban a contar los pasos. 1, 2, 3, 4. El sábado no era un día de comunión con Dios, de contar pasos. Lo importante no era estar en comunión con Dios, lo importante era no dar más de 1000 pasos. Esto era lo que valía para ellos. Y si a las 3 de la tarde daban 1000, se quedaban parados ahí a esperar
pasaste el sábado para dar 1001. Ustedes pueden sonreír, pero las cosas no han cambiado mucho. En San Pablo el otro día encontré una iglesia que había tomado un voto de junta, determinando una distancia donde los jóvenes podían jugar pelota. De 100 metros de la iglesia para allá podían jugar, 99 era pecado. Un voto de junta en San Pablo ahora. No estoy hablando del tiempo del joven rico, estoy hablando de ahora. Bueno, por lo menos esta iglesia se dio el trabajo de tomar un voto de junta. Yo conozco personas que no necesitan de voto de junta, son ellas las que dicen, cada día comienzan a inventar cosas. Yo no estoy contra esas cosas, especialmente en un colegio debe haber orden, una hora de dormir, una hora de levantarse, una hora de ir al comedor, una hora de estudiar. Esas cosas no son un problema. Pero para los líderes de la iglesia de este muchacho, la vida cristiana era eso. Eso tiene su lugar en la vida cristiana, pero cuando eso se torna la vida cristiana, entramos en problemas serios. Y este muchacho creció así, sin paz, con una sensación de estar perdido. Él no amaba a Dios, él tenía miedo de Dios, le habían enseñado que Dios estaba en su trono, con una vara en la mano mirando para el suelo a ver quién se porta mal para castigarlo. Pero nadie le había enseñado que Dios lo amaba cuando se porta bien y cuando se porta mal también lo continúa amando, aunque Dios se quede triste y no esté de acuerdo con esa actitud, pero que lo sigue amando. Entonces el muchacho había crecido teniendo miedo de Dios y por miedo también se puede obedecer. Resultado, obedecía todo, pero estaba perdido. Y cuando Jesús llegó a su ciudad, el muchacho no resistió, corrió. La Biblia dice que corrió, cayó a los pies de Jesús, le dijo, Señor, ayúdame, estoy perdido. ¿Qué haré para ser salvo? Y Jesús, que era un profesor, trató de llevarlo de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué es lo que él conocía? Lo que él conocía era ley, mandamiento, norma. Comenzó Jesús por ahí, por lo que él conocía. ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Es todo lo que conoces al final de cuentas. ¿Pero qué mandamientos? Esos mandamientos que tú sabes de Éxodo capítulo 20. El muchacho pensó, inmediatamente respondió, Señor, todo eso yo lo cumplo desde cuando soy un niño. Y Jesús sonriendo le dijo, ahí está tu problema, muchacho. Tú lo cumples, pero ¿sabes cuál es el problema? Tú no me amas. En tu corazón no estoy yo, en tu corazón está el dinero. Tú amas el dinero más que a mí. ¿Quieres realmente ser feliz? Por favor, arranca el dinero de tu corazón. Colócame a mí en el centro de tu vida. Entonces ven y sígueme. Entonces ven y guarda mis mandamientos. Ahora, si tú no me amas, la observancia de los mandamientos no te sirve de nada. Si tú no me amas, cumplir normas y seguir detalles no te vale de nada. Puedes hacerlo todo, pero vas a cargar toda tu vida esa sensación de estar perdido que está ahí incomodándote. ¿Quieres ser feliz? Entonces ábreme el corazón, colócame en el centro de tu vida y construye tu experiencia en torno de mí. ¿Y saben lo que la Biblia dice? Que el muchacho se fue triste porque era dueño de muchas riquezas y nunca más volvió. Se fue porque es mucho más fácil estar en la iglesia tratando de portarse bien que entregarle el corazón genuinamente al Señor Jesús. Se fue y nunca más volvió. Tú puedes estar respirando esta noche, feliz, diciendo gracias a Dios que yo no tengo dinero.
pero el problema del muchacho era el dinero. Yo te pregunto, ¿será que mi problema esta noche no sea el dinero, pero mi problema sea un ídolo de televisión? ¿O mi problema sea un trabajo? ¿O mi problema sea un sueño que yo quiero alcanzar? ¿O será que en mi corazón no está Jesús, está mi enamorada, mi novia? Si yo tuviese que escoger entre mi novia y Jesús, me quedo con mi novia. Si yo tuviese que escoger entre el novio y Jesús, me quedo con el novio. Si yo tuviese que escoger entre mi hijo y Jesús, me quedo con el hijo. Si yo tuviese que escoger entre un deporte y Jesús, me quedo con el deporte. Si tuviese que escoger entre una música y Jesús, me quedo con la música. Pero el problema no es el dinero. Nosotros podemos inventar pequeños dioses para colocarlos en el corazón. El problema de este muchacho era el dinero. Pero yo conozco gente. Pero no es ni siquiera cosas como televisión, o música o deportes. Yo conozco gente que ama mucho más la iglesia adventista del séptimo día que a Jesús. Yo conozco gente que ama mucho más a Helen White que a Jesús. Y cosas tan buenas como la iglesia por la cual yo daría mi vida, no tienen el derecho de ocupar el lugar que solo Cristo tiene el derecho de ocupar en mi corazón. Y esto es una cosa que tiene que entrar en mi cabeza. Porque no se puede ser feliz viviendo al lado de alguien que no se ama. Es imposible ser feliz viviendo al lado de alguien que no se ama. Hace muchos años, cuando estaba dirigiendo una semana de oración en una grande ciudad brasileña, una viejita se me acercó y me dice: pastor, ¿está viendo aquel viejito allá en el rincón de cabello blanco? Sí, es mi esposo. Ah, qué bueno. Ella tenía 65 años, 60 años, por ahí. 75 años, estaban casados como 60 años. Me dice: pastor, ¿está viendo? Puede preguntarle a mi esposo. En todos estos 60 años de matrimonio, yo he sido una esposa casi perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, una esposa perfecta. Ropa limpia, casa limpia, hijos bien criados, comida lista. En los moldes tradicionales de un matrimonio, yo he sido una esposa perfecta. Pregunte a mi marido. Pero pastor, yo no he sido nunca feliz. ¿Qué cosa? No he sido feliz, pastor. ¿Pero por qué? Porque yo no amo a mi esposo. Pero señora, solo ahora, 60 años después de estar casada, se da cuenta que no lo ama. Y ella dice: pastor, no, ahora no. Yo nunca lo amé. ¿Pero por qué se casó, señora? Y las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de esa viejita. Y me dice: pastor, cuando yo era una chica, una niña, nosotras no escogíamos el esposo. Nuestros padres escogían el esposo para nosotras. Un día mi papá llegó diciendo: hija, te vas a casar dentro de 2 meses con el hijo de mi compadre fulano. Comenzaron a preparar la ropa de novia, comenzaron a preparar el ajuar, comenzaron a preparar la fiesta. Faltando 2 días para el matrimonio, yo fui a la estación del ómnibus para conocer a mi novio que estaba llegando. Quedé ahí en suspenso, con el corazón casi saliendo por la boca. ¿Será que me va a gustar? ¿Cómo será? ¿Será bonito? ¿Será feo? De repente él salió y me dijeron: es ese ahí. Lo miré. No me gustó, pastor. Pero 2 días después tuve que casarme. Mi mamá me había dicho: hija, una esposa perfecta hace esto, 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 esto. Una esposa perfecta no hace esto, 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 esto y esto. Y pastor, puede preguntarle a mi marido.
En estos 60 años de matrimonio he hecho todo lo que una esposa correcta hace y he dejado de hacer todo lo que una esposa correcta no debe hacer. Pero pastor, yo no he sido feliz. Yo no soy feliz. Hermanos, ¿cómo ser feliz viviendo al lado de alguien que no se ama? Y el bautismo es una especie de matrimonio con Jesús. Cuando nos bautizamos, nos casamos con Cristo para la vida toda. Y si nos casamos con Él, debe ser porque lo amamos con todo nuestro corazón. Nunca deberíamos bautizarnos si no llegamos al punto de decir: Señor Jesús, tú eres mi vida. Si tú me dejas, yo no soy nada. Por favor, yo quiero vivir el resto de mi vida contigo. Porque si nos casamos sin amarlo, nunca vamos a ser felices. Jóvenes queridos, nunca se casen sin amar a una persona con todo el corazón. Yo les digo una cosa: después de haber vivido 23, 24 años con una señora maravillosa, a la que conocí un día en el colegio, enamoré con ella, me casé, y Dios nos dio 4 hijos maravillosos, hoy día jóvenes ya. Y yo creo que todos los hermanos casados aquí están de acuerdo conmigo. Vivir al lado de una persona a quien se ama mucho ya es una tarea difícil. Díganme si no es. ¿Cómo hay que tener paciencia? ¿Cómo hay que comprender? ¿Cómo hay que pedir perdón? ¿Cómo hay que perdonar? Imagínense vivir al lado de alguien que no se ama. No se llega al matrimonio porque él es bonito, porque él tiene dinero, porque ella va a ser médica, o porque ella tiene un buen nombre, o porque los papás de ella tienen esto, aquello, o porque... No. Todos esos motivos tienen algún valor solo si el verdadero y grande motivo que nos lleva al matrimonio es el amor por la persona. Así es en el bautismo. Hermanos, uno no se bautiza porque me convencieron que esta es la verdadera doctrina. Uno no se bautiza porque me gustó el sermón del pastor. Uno no se bautiza porque me gustó la fachada de la iglesia, me gustó la gente de esa iglesia. Hermanos, todos esos motivos pueden tener algún valor si el único y grande motivo que nos trae a la iglesia es el amor profundo por el Señor Jesús. Si no, la vida nunca va a ser feliz. Y yo tengo miedo que muchos esta noche podamos mirar a Jesús y decir así: Señor Jesús, estoy aquí casado contigo a 30 años. Y tú sabes que de alguna manera, esforzándome, luchándome, dominándome, he cumplido todo lo que un buen cristiano cumple. Pero no he sido feliz. Señor, no soy feliz. Y lo peor es que me da miedo reconocer que no soy feliz. Porque pienso que decir que no soy feliz es un pecado más. Vivimos atormentados por lo que es pecado y lo que no es pecado. No disfrutamos de la vida cristiana en su plenitud. Vivimos atormentados en errar o no errar. No disfrutamos de la vida cristiana en sus horizontes amplios. ¿Por qué? Porque tal vez entramos a la iglesia sin amar al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, yo voy a contarles mi experiencia. Yo nací en la iglesia adventista prácticamente. Mi madre conoció el mensaje cuando yo tenía 4 años de edad. Yo nací en una pequeña ciudad de mi país, una ciudad que tenía 10,000 habitantes y que en mis tiempos, en el barrio donde vivíamos, ni siquiera tenía luz eléctrica. Mi madre caminaba 5 kilómetros para llegar a la pequeña iglesia donde se reunían 8 hermanos y unos pocos niños. Pero yo no recuerdo nunca que mi madre
hubiese dejado de ir a la iglesia sábado, domingo y miércoles, con lluvia, con sol, ella estaba allí con los hijos. Éramos 4 en la época. Los hermanos, en el pequeño grupito donde nos congregábamos, eran hombres sinceros, pero eran hombres que no tenían una experiencia de vida y de amor con Jesús. Vivían el cristianismo tradicional de temor y miedo y la sensación permanente de estar perdidos. Y colocaron eso aquí en mi cabeza. Yo me acuerdo que atrás del púlpito, en la pared, estaban los 10 mandamientos. Y todos deberíamos saber de memoria los 10 mandamientos. Había un diácono que tenía una vara. Y en la punta de esa vara había un clavo con la punta para afuera. Y ese diácono se quedaba parado ahí como un centinela. Cuando 2 niños estaban conversando, él no se daba el trabajo de ir y tocarles el hombro. Con el extremo de la vara, él podía alcanzar cualquier canto del pequeño saloncito de reuniones. Y cuando 2 niños conversaban, agarraba la vara y con la punta del clavo golpeaba en la cabeza. Y más de una vez ese clavo perforó mi cabeza. Yo fui creciendo revoltado contra todo lo que era iglesia. Mi pobre madre, una mujer cristiana, sincera, una mujer entregada a Dios en la luz que ella conocía. Dios la bendijo, tiene 9 hijos, los 9 están en la iglesia. Pero en la inocencia, ella el sábado de tarde nos reunía a los 4 niños y con una vara en la mano y el conflicto de los siglos en la otra. Se ponía a leernos a los niños de 4, 6, 2 años, 1 año, el conflicto de los siglos. Y mi madre no sabía leer así como por lo menos yo leo. Y el niño que se moviese, ahí estaba la vara en la otra mano. Ustedes pueden creer la revuelta en mi corazón. Voy a crecer y voy a salir. No quiero ser adventista, no quiero la iglesia, yo crezco y me voy. Solo mientras soy niño y ellos me agarran está bien, pero cuando yo pueda correr, nadie me agarra más. Pero cuando llegué a tener 12, 13 años y podía correr, yo me di cuenta de una tragedia mucho más grande. Yo no podría salir nunca más de esta iglesia. Me había vuelto una especie de perrito amaestrado aquí dentro. Yo no podría dejar esta iglesia nunca. Y no la dejé. Con 13 años me bauticé. En mi corazón había una voz que me decía: ahora estás bautizado, tienes que portarte bien, conoces todo, tienes que guardar todo, tienes que seguir todo. Pero había luchas terribles dentro de mi corazón. Era un muchacho que estaba despertando a la vida, que estaba descubriendo cosas, que sentía luchas internas, pero una voz que me decía: tienes que portarte, tienes que obedecer. Hermanos, yo me acuerdo cuando un día llegó a mi ciudad un equipo de fútbol profesional. Era una novedad. Jugaba un sábado de tarde. Y mi hermano mayor y yo nos fuimos al estadio. La tentación para 2 niños era tan grande de ver un equipo profesional en nuestra ciudad. Pero no pudimos ni siquiera ver el comienzo del juego. Mi hermano y yo salimos llorando. Y aquella noche yo sentí que he perdido para siempre. Que Dios nunca me perdonaría por haber entrado a un estadio un sábado de tarde. Esa noche yo sentí que Dios me mandaba para el infierno y que me quemaba en las llamas por toda la eternidad. Esa era la manera como yo encaraba la vida cristiana. Terminé el segundo
grado con 16 años, comencé a hacer la facultad de teología. Ahora una voz dentro de mi corazón me decía, ahora vas a ser un pastor, no puedes fallar, ahora es que tienes que portarte bien, pero las luchas continuaban en mi corazón. Jóvenes, yo me acuerdo cuando llegaba cada semana de oración, y esta noche estoy predicando aquí para muchos muchachos que se van a graduar ya dentro de poco. Yo me acuerdo cuando yo estaba ya en el tercer o cuarto año de teología y venía una semana de oración. Dios sabe cómo yo le pedía, Dios mío, haz un milagro esta semana en mi vida, porque no entiendo mi vida, no entiendo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Cómo voy a ser un pastor así? ¿Cómo? Pero no sucedió nada y me gradué. Con 19 años me dieron una iglesia para pastorear, 20 años. Hermanos, ustedes saben lo que es predicar un sábado de mañana para la iglesia. Yo siempre digo a mis hijos, no tuve tiempo de ser joven. Con 20 años ya era pastor, tenía que ser el ejemplo. Y la voz aquí adentro, ahora eres el pastor, ahora toda tu iglesia está mirándote, tienes que guiarlos, tienes que enseñarles, tu vida es un testimonio, tiene que ser el ejemplo. Pero yo tenía conflictos internos, me sentía vacío, me sentía incompleto, me sentía perdido. Ustedes saben lo que es estar predicando un sermón, diciendo que Jesús trae felicidad a la vida de las personas. De tener ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, es mentira, yo no sé qué felicidad, yo les estoy diciendo esto porque lo he aprendido en la facultad de teología, pero en mi vida yo no lo he encontrado, no lo he descubierto. ¿Pero cómo podía hacer eso? Era el pastor, los hermanos estaban esperando que les predicase, confiaban en mí. El primer año yo era soltero. A mediodía, cuando todos mis hermanos se iban para sus casas a almorzar, yo me iba para mi departamento, solo me echaba en la cama, y mirando al techo sentía que las lágrimas salían, y preguntaba, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué soy así? Los 2 primeros años de mi ministerio fueron los peores años de mi vida. El tormento de no ser coherente con lo que era. El predicar y no tener poder para predicar. El predicar una cosa que mi cabeza me decía, pero que en mi corazón no había. No puede haber tragedia mayor en la vida que eso. Cuando terminó el segundo año de mi ministerio, yo busqué a mi presidente y le abrí mi corazón y le dije que quería dejar el ministerio. Y Dios inspiró a ese hombre, porque él me dijo, Julián, date una oportunidad a ti mismo. Te vamos a mandar a la selva. Vas a ser pastor entre los indios campas. Allí solo, en la montaña, debajo de los árboles, te vas a encontrar contigo mismo. Él tenía razón, yo necesitaba quedarme solo, lejos de todo el mundo. Pero no para encontrarme conmigo mismo, porque conmigo mismo me encontraba todos los días y encontraba solo un vacío, un hueco, un pozo sin fondo. Yo necesitaba encontrarme con la única persona con quien nunca me había encontrado. Y yo fui para la selva. El milagro sucedió un viernes. Yo puedo precisar hasta la hora, decir hasta la hora. Yo salí de mañana, debía caminar 2 horas a través de la selva para llegar a una aldea llamada Pumpuriani. Debía pasar el fin de la semana con los hermanos campas de la aldea de Pumpuriani. Preparé mi mochila, me despedí de mi esposa y salí. Debía llegar a las 8 de la mañana, pero ya era mediodía y yo estaba perdido. Me di cuenta que estaba perdido en medio de la selva.
Eran los primeros meses que yo estaba trabajando allá. Comencé a apavorarme, a llenarme de miedo. Comencé a correr para un lado, para otro, tratando de encontrar la trilla, pero cuanto más corría, más me perdía. De repente dio 4 de la tarde, 5 de la tarde. El cielo comenzó a quedar oscuro. Nubes negras anunciaban una tormenta terrible. Allá debajo de los árboles ya no se veía nada. Comenzó la lluvia como nunca. Yo me senté debajo de un árbol frondoso con mi mochila al lado, y ahí dio 6 de la tarde. Otras veces estaría bien bañado, cambiada, en el calor del hogar recibiendo el sábado. Ahora solo en medio de la selva, sentado en el barro debajo de un árbol. Y yo pensaba, si Dios mío valiese para alguna cosa, si yo tuviese seguridad de lo que estoy haciendo, pero ni siquiera eso tengo. Esperé que la lluvia parase, pero no paró. 7, 8 de la noche. Cuando la lluvia bajó un poco, me levanté y pensé, tengo que llegar, no puedo pasar la noche aquí. Yo sé que la aldea está por allá, voy a tener que correr para allá. Y corrí como un loco, cayendo, levantando en medio de la oscuridad del barro, cayendo, levantando, fui. De repente me agarró un miedo terrible, parecía que me seguían personas en la oscuridad. Un muchacho de 21 años, en una selva que es desconocida, en medio de la lluvia, del barro, solo. Hermanos, yo resbalé, caí por un precipicio abajo. Mi mochila se fue para allá. Yo me quedé atracado en un árbol. Traté de salir con mis fuerzas. Era un joven, podía hacerlo, pero todo lo que intentaba fracasaba, porque el barro estaba mojado y resbalaba, caía nuevamente, me agarraba, caía, trataba de salir 2, 3 pasos, volvía a rodar. Y cada vez más embarrado, más impotente. Fue en medio de la impotencia, del fracaso, del barro, ahí en el hueco donde estaba, que por primera vez me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Toda mi vida había sido como aquella noche, tratando de salir del hueco con mis manos, con mis fuerzas. Y todo lo que había conseguido era embarrarme, herirme, frustrarme. Yo pensé por un minuto, Dios, ¿dónde estás? Allá en el cielo. Yo no necesitaba a nadie allá en el cielo. Yo necesitaba a alguien a mi lado. Pero nunca me enseñaron que Él podía estar a mi lado. Me enseñaron que Él estaba siempre allá, siempre preocupado con mi buen comportamiento, mi buena conducta, siempre preocupado en que yo me portase bien. Nunca me enseñaron que Él podía darme la mano para sacarme del hueco. Nunca me enseñaron que yo podía abrazarlo como abrazar a un amigo. Aquella noche me di cuenta que toda mi vida viví solo. Mi cabeza llena de doctrina, de cristología, de teología. Podía pegar un testigo de Jehová y derrotarlo con los versículos de la Biblia. Podía tomar un pentecostal y mostrarle que el sábado era el día del Señor. ¿Y de qué me servía eso? ¿Y de qué me servía todo eso? Si yo no tenía a nadie. En mi corazón estaba la iglesia. Yo siempre amé a esta iglesia, amo esta iglesia, doy mi vida por esta iglesia. Pero esa noche yo no necesitaba de la iglesia. La iglesia no me podía sacar de ahí. La doctrina no me podía sacar de ahí.
Toda la teoría que había en mi cabeza no me podía sacar de ahí. Yo necesitaba una persona. Pero para mí Jesús era un hombre, era una doctrina. Para mí Jesús era un monte de libros de la biblioteca. Jesús no era alguien, no era una persona. Por eso lloré aquella noche como un niño, no de miedo, no de hambre, no de frío. Lloré porque entendí mi vida. Y clamé a Dios por un milagro. Y le dije, Dios mío, ven, sácame de aquí. Estoy entendiendo que solo estoy perdido. Yo sé que tú existes. Solo sé que yo no puedo verte, pero ven, sácame de aquí. Y comencé a gritar con todas mis fuerzas. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Alguien puede escuchar el grito y también grita, y por los gritos las personas se aproximan, se ayudan, se auxilian. Y de repente escuché un grito allá a lo lejos. Continué gritando. Pensé que podía ser el eco, pero no era el eco, era que alguien estaba gritando. Continué llamando y el grito se aproximó cada vez más y más. Y de repente sentí que alguien estaba en la trilla allá encima. Y lo llamé y sentí los pasos de alguien bajando. Y alguien llegó cerca de mí. Era un indio Campa, un indio de la tribu Campa, con las marcas que la tradición de su tribu había hecho en su rostro. Le dije, oye, ¿quién eres? No me dijo nada. Me extendió la mano, me agarró, me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro, pero los de él, descalzo, parecían las llantas de un tractor, iban subiendo hasta que llegamos a la cima. Le dije, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué estabas haciendo por aquí? Nada. ¿Tú vives cerca de aquí? Nada. Yo pensé que él no hablaba nada de castellano, que tal vez hablase solo Campa, y como yo le hablaba en castellano no me estaba entendiendo nada. Pero me agarró del brazo y me comenzó a llevar. Y andamos 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo. Le pregunté muchas veces, traté de hablar muchas veces, pero él nunca dijo nada. De repente se paró y me mostró abajo, había luz. Era la aldea de Pumpuriani que yo estaba buscando. Me solté de él y corrí. Me resbalé y caí nuevamente. Él se acercó, me levantó y me ayudó a llegar hasta la aldea. Grité en voz alta y Juan, un colono, medio indio, medio colono, salió con la antorcha y cuando me reconoció me dice, pastor, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? ¿Por qué no nos mandó llamar? Le dije, Juan, estoy cansado. Me llevó para dentro de la choza. Me sacó la ropa, me dio una frazada y me eché cerca del fuego y dormí. Cuando desperté era sábado. Había mandioca asada y mazamorra de plátano cerca del fuego. Mi ropa también estaba seca cerca del fuego. Me vestí, salí al patio de la aldea y los hermanos estaban conversando todos allí. Los saludé. ¿Y cómo fue que consiguió llegar a esa hora de la madrugada?
Le dije: Juan, fue el indio que me trajo. ¿Qué indio? El indio que estaba conmigo anoche. Juan me dice: usted estaba solo, pastor. Le dije: no, Juan, cuando tú me saludaste, él estaba a mi lado. Juan me dice: pastor, las personas como usted, cuando se pierden, tienen miedo, comienzan a inventar, a imaginar cosas. Usted ha imaginado. Yo no le dije nada. Le dije: Juan, ¿dónde hay agua? Quiero lavarme. Me dijo: baje por aquí. Hay una pequeña fuente de agua ahí abajo. Y yo bajé. Cerca de ese pequeño arroyo me arrodillé y comencé a orar. Y por primera vez en mi vida yo sentí que mi oración no se iba para allá. Por primera vez en mi vida yo sentí que yo hablaba con alguien que estaba a mi lado. Y llorando, arrodillado en aquel arroyo, yo le dije: Dios mío, gracias. Gracias por la lluvia, por la oscuridad, por el miedo, por todo lo que sufrí anoche. Porque fue en medio de todo eso que descubrí que Jesús no es una doctrina, no es teología, no es una teoría. Jesús es una persona y está aquí a mi lado. Le dije: quiero agarrarme de tu mano. Ayúdame para que nunca me suelte. Y hermanos, yo no cuento esta historia. A mí nunca me importó si ese ángel, si ese indio, fue un ángel, fue Jesús en persona. Yo no cuento esta historia por eso. Aquella noche yo descubrí lo que pasaba en mi vida. Yo había vivido solo. Aquella noche descubrí que Jesús puede ser un amigo, puede ser un compañero, y que yo necesitaba de Él para poder caminar sin miedo en medio de la selva de esta vida. Hermanos, les digo una cosa: he sufrido mucho ya en esta vida y en este ministerio. Pasé 10 días en la prisión, en el Brasil. Los 10 días más oscuros de mi vida. Solo, en una celda de la prisión. Tuve ganas de maldecir a Dios, de decirle: te entregué mi vida toda, te serví, te di todo lo que podía, y me dejas aquí, y no haces nada para sacarme de aquí. Y en medio de la oscuridad, yo sentí nuevamente la voz diciendo: hijo, ¿te acuerdas de aquella noche? ¿Te acuerdas lo que me dijiste junto al arroyo? Y entonces, avergonzado, le dije: Señor, sí, no te voy a dejar, no voy a soltar tu mano. Queridos, yo no vine a predicar mucha teoría esta semana aquí. Yo vine a presentarles un amigo. A veces ando por las grandes calles de grandes ciudades. San Pablo con 13 millones de habitantes, Río, Buenos Aires. Dirijo mi carro. A veces paro en un semáforo, miro al lado y veo que el conductor del otro vehículo me está mirando sonriendo, y yo me doy cuenta por qué. Es que yo estaba hablando solo y él debe pensar que estoy loco. No me importa.
Si el mundo piensa que estoy loco, no me importa. Yo sé con quién estoy hablando. Viajo mucho, la mayor parte del año vivo solo, en hoteles. Me acuesto y yo sé quién está echado a mi lado. Nunca lo vi, nunca lo toqué, pero sé que está ahí. He tratado de vivir haciendo de él el centro de mi vida, el centro de mi predicación, el centro de mi ministerio. Y esta semana quiero mostrarles a ese amigo, quiero mostrarles diferentes facetas de la vida de ese ser maravilloso. Quiero llevarlos a que ustedes se apasionen por Jesús, que ustedes lleguen al punto de decir: Señor Jesús, sin ti no puedo vivir. Voy a pedirle a la hermana Grace que venga para cantar. Mientras ella canta, yo voy a orar en mi corazón. Y mientras ella canta y yo oro, yo quiero que tú le digas a Jesús: Señor, quiero amarte, enséñame a amarte. Y si es necesario un milagro en mi vida, haz ese milagro. Quiero descubrir otra dimensión de la vida cristiana. Y si tú quieres decir eso a Jesús, mientras la hermana Gracie canta, yo quiero que tú te levantes donde estás y te quedes parado ahí en pie. Yo voy a estar orando por ti en mi corazón aquí adelante. Mi Padre omnipotente es, y nadie negará, Dios de milagros y virtud, el cielo afirmará. Fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, milagros fue de todos el mejor. Aunque su gloria aquí mostró, no nos permite ver las glorias de su trono allí hasta la eternidad. Fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, milagros fue de todos el mejor.
La Biblia de su gran virtud nos habla sin cesar, y toda ave y cada flor a él quiere loar. Fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, milagros fue de todos el mejor. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche todos estos hermanos se han levantado con una oración silenciosa en el corazón. Tú que interpretas todo, que conoces la lágrima que nos sale del ojo, que rueda para dentro del corazón, que escuchas la palabra que no brota de los labios, pero que es gritada allá dentro del alma. Padre querido, por favor no dejes de oír el clamor de cada corazón. Al comenzar esta semana de oración, te suplicamos que tu Espíritu haga los grandes milagros que ha hecho en tantos lugares. Esta noche hay muchos que están deseosos de tener una semana maravillosa. Pero esta noche también hay muchos jóvenes, tal vez, indiferentes, simplemente contemplando lo que está pasando. Te suplico, Padre, que tu Espíritu no los deje en paz, que vaya con ellos, que los siga, que los persiga, y que en algún momento de esta semana ellos caigan a tus pies y te digan: Señor, me entrego. Si hay alguien que se siente perdido, acabado, fracasado, que esta semana sea la semana del renacimiento. Nos colocamos en tus manos. Háblanos. En algunos momentos tal vez nos vas a hacer llorar, en otros nos vas a hacer reír, en otros nos vas a sacudir. Si es necesario que nos derrumbes, derrúmbanos, pero después reconstrúyenos. Oh Padre querido, trabaja. Esta noche continúa trabajando, la semana toda, cada mañana, cada tarde, cada noche, y danos la alegría de terminar con una experiencia cristiana completamente renovada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.